complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. La obediencia al Señor es muy importante, hermanos. Amén. Y a través de la Biblia nosotros podemos ver muchos hombres que le obedecieron al Señor. Pero también vemos muchos hombres que desobedecieron al Señor. Y tendemos a decir que las personas que desobedecieron al Señor nunca estuvieron en las manos de Dios. Empezamos como a justificar y tachamos las personas bíblicamente que siempre estuvieron mal. Pues no es así, hermanos. Muchas personas que el Señor usó estuvieron en las manos del Señor, fallaron. En algún momento se desviaron. Amén. Y yo quisiera en esta noche que estudiáramos o que habláramos con respecto a un personaje muy conocido de la Biblia. Vamos a hablar del rey Saúl. Amén. El rey Saúl, la mayoría conocemos el rey Saúl, el que le falló a Dios, el que estuvo atrás de David para matarlo, al que David le tocaba el arpa para alejarle el espíritu que lo atormentaba. Pero vamos a estudiar un poco de más atrás a Saúl, hermanos. Amén. Porque Saúl fue un rey escogido por Dios. Amén. Saúl fue un rey escogido por Dios. Fue un hombre que el Señor escogió para que reinara Israel. Amén. Fue un muchacho que el Señor vio actitudes para que reinara el pueblo. Tanto así que Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido a Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Amén. Dijo Saúl: ¿no habéis visto al que ha elegido Jehová? Fue un joven que eligió el Señor. El Señor lo eligió. El Señor vio actitudes en él. Como en esta noche ven actitudes en cada uno de los que estamos aquí. Fue un joven que se puso en aquel momento en la mano del Señor para servirle. Él tuvo temor de servirle al Señor. Como muchas veces a uno lo llama: mire, hermano, haga esto. Y uno tiende como a que no, pero él dijo: no soy de la tribu de Benjamín, de la tribu más pequeña. Y mi familia una de las más pequeñas. ¿Quién soy yo? Vemos que había humildad en aquel momento, en aquel hombre. En aquel momento Saúl era un hombre que el Señor vio y tenía las aptitudes para ser rey de ese pueblo. Amén. No todo el tiempo fue como a veces leemos el final de los días de Saúl, el final de la historia, o leemos el declive de Saúl. Pues déjeme decirle que Saúl fue un joven que estaba dispuesto a servirle al Señor y que el Señor eligió. Amén. Amén. Saúl fue ungido por Dios. Amén. Saúl fue un rey ungido por Dios. No fue que solamente llegaron, lo eligieron, sino fue ungido. Amén. La presencia del Señor estaba con Saúl. Dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo de Israel? Saúl fue un hombre ungido por Dios.
Así como el Señor ha elegido a muchos y ha ungido a muchos. Amén. Porque Saúl tomó la decisión de seguir al Señor. Le colocaron esa responsabilidad y él primero dijo que no. Pero Saúl le dijo, el Señor te eligió y el Señor te ungió. Amén. Jóvenes, el Señor nos está eligiendo o nos ha elegido para estar aquí en esta noche. El Señor quiere jóvenes que le sirvan. Y aquí en presencia del Señor, y está su Espíritu para ungirnos. Todo solo está en nosotros de no colocar excusas, sino colocarnos en la presencia del Señor. Amén. El Espíritu de Dios estaba en Saúl. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder. Y cuando nosotros nos metemos en la presencia del Señor, cuando el Señor nos elige y nos unge con su Espíritu, no es simplemente por allí, sino el Señor unge y su Espíritu viene con poder. Para nosotros hablar de su presencia, de su bendito amor. Ese Espíritu viene a nosotros con poder, con gloria. Si nosotros abrimos nuestro corazón y dejamos que el Señor nos unja con su bendito Espíritu. Saúl fue un hombre que el Señor eligió, que ungió, que llenó de su presencia con poder. En tanto así el Señor transformó a Saúl. El Señor hizo un nuevo hombre a Saúl. Le transformó su corazón. Dios había transformado el corazón de Saúl, hermanos. El Señor eligió y lo transformó. El Señor está dispuesto a transformar corazones en esta noche. Dice, aconteció luego que al volver en la espalda para apartarse de Samuel, mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. El Señor, cuando tiene propósito con alguien y le abre su corazón, el Señor transforma, siempre y cuando nosotros coloquemos nuestra vida. Amén. Siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a que Él entre a morar allí. Porque el Señor toma, elige. Pero si nosotros no tomamos la decisión, nosotros podemos estar aquí en esta noche, aunque habemos pocos en culto, pero la presencia del Señor está aquí. Si nosotros abrimos nuestro corazón, el Señor nos llena de su presencia con poder. Si nosotros tenemos dudas en nuestro corazón, el Señor transforma, porque Él tiene poder. Pero está en nosotros dejar que Él actúe en nuestra vida. En nosotros está en dejar que el Señor actúe en nuestra vida o que no lo haga. Porque el Señor es muy respetuoso. El Señor entra al corazón, toca. Y Él espera que le abran. Joven, el Señor está tocando en esta noche. Él te ha elegido. Te quiere ungir con su bendito Espíritu, con poder. Y si hay algo que está en tu corazón allí perturbando, el Señor transforma los corazones. Porque Él tiene poder para eso. Él tiene poder para eso y para mucho más. Saúl tuvo victorias con el Señor. Él derrotó a los amonitas, derrotó a los filisteos de la mano del Señor. Pero en el momento que él antes de derrotar a los filisteos, él comienza a fallarle al Señor. Y él derrota a Amalek. Él lo derrota, pero él falla.
Pero el Señor estaba con él y le da la victoria. Amén. Él le dio la victoria. Saúl supo que fue tener victorias con el Señor. Salir adelante a la batalla y saber que estaba enfrente de él era Jehová de los ejércitos. Así, joven, sépalo, que si usted le entrega su vida, le abre el corazón al Señor, usted va a la batalla sabiendo que quien está enfrente es Jehová de los ejércitos. El único y verdadero Dios es el que está allí, enfrente de nosotros, para darnos la victoria. Saúl falló contra los filisteos. Samuel le dijo: esperen que yo iré a dar el sacrificio. Y Saúl empezó desesperado porque el pueblo empezó a decirle: Samuel no va a llegar. Muchas veces nosotros estamos esperando en Dios. El Señor nos da victoria tras victoria, pero viene una lucha difícil. Y el Señor prometió ayudarnos siempre. Y nosotros esperamos como que no llega la respuesta del Señor. Pero mire qué está pasando. Así estaba Saúl. ¿Dónde está Samuel? No llega. Y mira, el pueblo me está atosigando. El pueblo se está desertando. ¿Qué hago? Pero Samuel le había dicho: espere que yo iré y haré el sacrificio. Así, hermano, amigo joven, si el Señor le ha dado muchas victorias y en este momento está usted en un momento difícil de su vida, que usted siente que la respuesta no llega, que usted siente que no, que usted tiene que hacer algo, espera en Dios, que Él llegará. No cometa su error en fallarle tomando decisiones que después te puedan costar. Porque Samuel llegó y le dijo a Saúl: qué locura has cometido. Porque Saúl se vio tan presionado que él hizo el sacrificio. Hizo algo que no estaba en manos de él, porque quien estaba en manos de hacer el sacrificio era del sacerdote. Él era el rey. Y uno como joven tiene la tendencia a afanarse, a querer la respuesta para allá y a equivocarse. Pero vamos a esperar en el Señor. Vamos a colocar nuestra vida en Él. Amén. Que Él nos dé de su espíritu con poder. Amén. Que nos transforme el corazón. Él nos da la victoria. Y si está en estos momentos en una lucha y usted ve que no llega la respuesta del Señor, espera en Él. Amén. Esperemos en Dios. Que si esperamos en Él, Él nos dará la victoria. Nos dará la victoria y seremos unos jóvenes victoriosos que siempre confiamos en Él. Y el Señor es tan bueno que a Saúl le dio esa victoria contra los filisteos. Y el Señor le da otra oportunidad y le dice: ve a Amalek y destrúyelo. Destruye, quema todo y mata desde el más pequeño hasta el rey. Mata todos los animales, destruye totalmente a Amalek, le dice el Señor. ¿Cuántas cosas se nos han colocado en nuestra vida que son difíciles? Saúl llegó y el Señor le da la victoria frente a Amalek. Se la da porque el Señor estaba con Saúl. El Espíritu del Señor estaba en Saúl y el Señor le daba la victoria. ¿Cuántas cosas en su vida están en este momento que el Señor le está diciendo: suelta esto? Pero usted suelta lo que se le es fácil. Pero a Saúl se le hizo difícil matar al rey. Tal vez Saúl dijo: no, él me puede servir como consejero,
como estratega de guerra, un hombre de experiencia, pero a él se le olvidaba que con él estaba Jehová de los ejércitos, el único y sabio Dios. Gloria a Dios. Y él le había dado la orden de destruir todo. Vio animales gordos, buenos. Dijo, matemos los viles, pero están estos. Y sacó la excusa, no, para sacrificárselos al Señor. ¿Cuántas cosas tenemos esos detalles, entre comillas, pequeños en nuestra vida? Pero decimos, no, pero es que el Señor nos acepta tal cual somos y eso no hay problema y dejémoslo así. No seamos que estamos fallándole al Señor, jóvenes. Hermanos, no seamos que estemos fallándole al Señor en algo, en aquellas pequeñas cosas. Que venía Saúl llegando y le dice a Samuel, mira, vencimos, Jehová nos dio la victoria. Cuando Samuel ve el rey y ve el poco de animales, y Saúl siempre sacando excusas, digo, no, eso es para sacrificárselo al Señor. ¿Cómo vamos a matar a los animales gordos? Matamos todo lo vil, pero el Señor se merece lo mejor. Pero el Señor estaba pidiendo, era lo mejor de Saúl, no lo mejor de Amalek. El Señor está pidiendo lo mejor de usted. Amén. Lo mejor de su vida. Amén. No lo mejor que usted trae de afuera del mundo. Aquí nosotros podemos tipificar a Amalek como el mundo. El Señor nos dice, dejad el mundo, dejemos todo lo que nos hace daño. Pero nosotros queremos escoger, no vamos a dejar esto porque esto me puede servir. Vamos a dejar aquello porque esto puede servir para yo adorar al Señor. Pero el Señor fue muy específico, destruyan todo Amalek. Así que, joven, el Señor te está diciendo en esta noche, joven, apártate del mundo totalmente, que yo no quiero lo mejor del mundo, yo quiero lo mejor de ti. Amén. Y haré y te daré victorias. Amén. Alabanzas. Pero quiero lo mejor de ti. No quiero aquellas cosas que trae del mundo. Si nosotros nos ponemos en la mano del Señor, no necesitamos nada de lo que traíamos, costumbres de afuera. El Señor nos transforma, el Señor nos hace nuevas criaturas. Amén. Y el Señor nos da victoria. Amén. Pero el Señor quiere lo mejor de ti. ¿Cuántas cosas habrán de Amalek en tu vida? Me imagino cómo sería Saúl viniendo con el poco de animales y con el rey, y sintiendo que venía en victoria porque destruyeron lo vil. Qué fácil es decir, no, yo dejo esto, lo que se ve más obvio, que hasta para la sociedad está mal, hasta que para esta sociedad corrupta, esta sociedad podrida, está mal, eso lo dejamos. Pero que hay aquello que el Señor nos pide, que hay de la santidad. El Señor dice, le digo todo. Y jóvenes hermanos, con el Señor es todo. Amén. No es nada. Con el Señor las cosas no son a medias. El Señor no hace una obra incompleta. Si el Señor no termina la obra en nosotros, es porque nosotros no permitimos que el Señor obre en nuestra vida. Fíjense cómo el Señor venía trabajando con Saúl. Saúl venía por buen camino. El Señor lo elige, lo unge, lo llena de su espíritu, le da victorias. ¿Cuántos jóvenes estarán o han estado o van a estar en esta situación?
Pero llega un momento en la vida que hay que deshacerse de cosas que es muy difícil para nosotros. Pues déjeme decirle que aquí está el Dios. Amén. Aquí está Jesucristo, al Señor de señores, que nos da fuerza. Y Saúl le falla. Dice Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, rey de Amalek, y lo mejor de las ovejas y del ganado, y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Lo que era vil, lo que era despreciable, tal vez lo que esta sociedad ve malo, eso lo dejamos. Pero ¿qué hay de aquello que le parece bueno, pero para el Señor no? Y es normal que fallemos porque somos humanos. Es normal porque fallamos. Pero el problema que tuvo Saúl fue que no se humilló ante el Señor Jesucristo, no se humilló ante Dios, no lo hizo. Él no se humilló, él dijo: yo he pecado, reconoció que pecó. Pero te ruego que me honres delante de los ancianos y del pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Le dice a Saúl: pequé, pero póngame bien ante los ancianos, ante el pueblo, ante Israel, y vamos y adoramos a Jehová tu Dios. Se había perdido ya la comunión con el Señor. Ni siquiera dijo: vamos y adoremos a Jehová nuestro Dios. O se apropiara más de Dios y decir: vamos y adoramos a Jehová mi Dios porque pequé. No, a él le importó el pueblo, los ancianos y lo que decían los demás. Déjeme decirle, joven, déjeme decirle, hermano, que debemos cuidar nuestro testimonio, eso es verdad. Pero nosotros debemos humillarnos ante la presencia del Señor. Él es quien nos levanta. Él es quien nos perdona. Esta era la gran diferencia. Porque si usted se pone a analizar, la vida de David, si usted se pone a analizar la vida de David, David cometió más errores que Saúl y pecados más fuertes de los que cometió Saúl. Aunque pecado para el Señor, pecado es tanto, entre comillas, una mentirita blanca como un asesinato. Pecado es pecado. Pero también para Dios no hay perdón grande o perdón pequeño. El Señor perdona. Para Él no hay pecado grande ni pecado pequeño o difícil o fácil de perdonar. Él perdona cualquier pecado porque Él es Dios. Pero David se humillaba delante de la presencia de Dios. Y él reconoce cuando peca. Cuando llegó Natán le dijo: pecaste, y le explica qué fue lo que hizo y le recuerda qué fue lo que hizo. Y David lo que hizo, el profeta viene y lo destapa delante de todo el pueblo. Y en el momento a David no le importó que el pueblo estaba delante de él. David lo que hizo fue llegar y escribir el Salmo 51, que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Fíjese: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, perdona mis rebeliones, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. A él no le importó que dijera el pueblo, a él no le importó que dijeran los ancianos, a él lo que le importó fue venir, estar ante la presencia de Dios y decirle: lávame en tu sangre
quita mi pecado, porque solo tú eres Dios y puedes hacerlo. Yo no sé si en esta noche hay alguien que tenga en su corazón, que tenga algún problema. Déjeme decirle que aquí está ese Señor, ese Dios al que David se humilló. Amén. Gloria a Dios. Y esta es la gran diferencia entre estos dos personajes. No es que Saúl haya empezado mal, pero en un momento se desvió. Pero créanlo que si él en ese momento que falló contra Amalek, él se hubiese humillado ante la presencia de Dios, el Señor no lo hubiese rechazado. Y fue hasta tal punto que la presencia de Dios se fue de Saúl y había un espíritu que lo atormentaba. Yo no sé en qué parte se encuentra usted en esta noche. ¿En qué fase de la vida de Saúl posiblemente se encuentre usted esta noche? Pero si usted siente que el Señor lo ha llenado, búsquelo aún más. Amén. Gloria al Señor. Si siente que está en una lucha difícil y no hay una respuesta, espere en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Si siente que le ha fallado al Señor, si siente que hay algo que no puede quitar de su vida, aquí está el Señor para limpiarnos. Amén. Si usted siente que pecó, que le falló al Señor, el Señor perdona todos los pecados y los lava. Yo les invito a estar en pie. Vamos a orar. Aquí hay un altar en esta noche. Yo no sé si usted tenga la necesidad que el Señor le lave, lo limpie. Aquí hay un altar. No le importa. A mí no le importó que había un pueblo viendo, a lo que le importó era que el Señor lo limpiara, que el Señor lo levantara. Pues en esta noche está aquí el Señor levantando, transformando, llenando, cambiando vidas. Aquí está el Señor en esta noche. A mí me gustaría orar en esta noche por un joven. Está abierta la invitación en esta noche. Recuerde que el Señor es el quien transforma. El Señor es quien levanta. El Señor es quien nos ayuda. Vamos a orar en esta noche. Vamos a orar por la juventud de San Cristóbal. El Señor sea ayudándonos. El Señor sea limpiándonos. Porque hay mucho camino por delante. No importa qué tan difícil se vea el panorama o la prueba, espera en Dios. Amén. Que Él pronto te dará la respuesta. Oremos. Bendito Dios eterno del cielo. Tú eres grande, mi Señor Jesucristo. Hay poder en el glorioso nombre del Señor Jesús. Gracias por esta bendita oportunidad, Dios bendito. Grande eres, mi Señor Jesús. Tú eres grande, mi Dios, el poder en tu santo nombre, Señor Jesús. Oh, bendito.